Seguros Universal, la aseguradora líder en República Dominicana, presenta. Panorama Actual. Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega de Panorama Actual, un vocero oficial de la clase trabajadora de la República Dominicana. Estamos en tiempo de pandemia, en tiempo de COVID-19, la República Dominicana bajo los ataques de esta gravísima enfermedad. Y hoy, como siempre, nuestro destacado amigo Nino Peña, para compartir temas de interés nacional e internacional. Nino, saludos. Saludos, Edwin. Saludos. Bueno, compartiendo aquí de la casa este programa actual. Esa es la forma ahora de uno comunicarse, dada la situación que vive el país con esta pandemia, que uno desea muchísimo que se vaya ya, que se vaya lejos de aquí. Así es. Hoy tenemos un programa bien dinámico. Hoy estará con nosotros vía virtual Jacobo Ramos, que es el presidente de la CNTD. Tiene importantísimas informaciones para los trabajadores de República Dominicana, para los sindicalizados y no sindicalizados, para los trabajadores informales, así como aquellos trabajadores que son formales. Les invitamos a que no se pierdan esta muy importante entrevista. Nino, ¿y quién más tenemos para hoy? Tenemos al doctor Bunner Ramírez, un experto jurista en derecho penal y además derecho constitucional, que nos va a hablar del impasse que existe ahora mismo de las elecciones generales propuestas por la Junta para el 5 de julio. Los inconvenientes que esto podría traer en medio de una pandemia, de si hay elecciones ese día o las elecciones son pospuestas, la situación de las autoridades, si se quedan, qué condiciones van a estar, si en legalidad o ilegalidad. Un tema muy interesante que vamos a discutir con este destacado abogado dominicano que se llama Bunner Ramírez. Así es. Así que les invitamos a que se mantengan ahí. Disfrutemos de esta presentación del día de hoy. Panorama Actual. Trabajo en el área de emergencia, vemos gente con el COVID, tenemos niños afectados, hay jóvenes afectados y hay adultos. ¿Qué me dijo una persona? Hasta que esto no me toque a mí alguien directamente, yo no creo en eso. Y entonces, ¿qué tú me dices a mí? Que estoy bregando con ellos día a día. Tenemos que tener conciencia y que si yo no pongo de mi parte, esta pandemia se va a extender mucho más. Quédate en tu casa. ¿Presentas inconvenientes con tu servicio de telefonía, cable o internet? Desde el Indotel, queremos que conozcas cómo interponer tu reclamación. Primero, contacta a tu prestadora de servicios, explica tu situación, anota el nombre de la persona que te atendió y el número de reclamo. Tu prestadora tendrá solo 15 días para darte respuesta en casos de facturación y 7 días para otros tipos de casos. Si la respuesta no fue satisfactoria, tú cuentas con Indotel. Señores, Coop Eclof impulsa tu desarrollo. En Coop Eclof usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop Eclof llamando al
5273. COP ECLOF. Al salir el sol, el Fopetcon sigue trabajando con eficiencia y transparencia, siendo solidario en el presente con gastos médicos, funerarios, capacitación y la construcción de nuestra casa de acogida y centro geriátrico. En el Fopetcon ya son más de 5.000 pensionados y aumentando. Constructor, cumpliendo con la ley 686, garantizas el futuro de tu trabajador y el desarrollo de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. Siga disfrutando Panorama Actual. Canal 25. Es de todos. Bien, señores, gracias por continuar con nosotros. Recibimos en este escenario al presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD, Jacobo Ramos, y también director general de Panorama Actual. Y junto con Jacobo está también Nino Peña, con quien vamos a compartir esta interesante entrevista, porque hay muchas cosas que los trabajadores necesitan saber de sus líderes y este es el momento oportuno para esta entrevista. Saludos, Jacobo. Saludos, Nino Peña. ¿Cómo estás? Saludos, Edwin. Saludos, Jacobo. Bueno, muy buenas tardes, Nino y Edwin. ¿Cuánto tiempo? Sí. Que no aparecía yo por Panorama Actual. Sí, ciertamente. Un tiempo largo. Y casi un productor casi un mes sin vernos. Así es. Tú sabes que un productor de televisión que me invita a veces me dice, pero la última vez que tú viniste aquí hace 3 años, yo creo que eso tengo que no vengo al Panorama Actual. Wow. 3 años. Menos, como 2 años. Menos, bueno. Sí. Bueno, pero nada, muy buenas tardes a todos. Y aquí dispuesto a participar con ustedes en las circunstancias que tenemos. Y bueno, como siempre, dispuesto a responder las preguntas que ustedes tengan para mí. Bueno, Ramos, la situación de los trabajadores con este caso de la pandemia, la CRES establece que casi estiman entre 400,000 y 600,000 los despidos. El programa FASE que se creó para eso, para frenar o detener esta situación, ¿hasta dónde da su fruto? ¿Hasta dónde puede combatir este problema? Mira, realmente lo que la CRES dice es que probablemente al final de esta crisis se van a perder alrededor de 400,000 empleos. Ellos están diciendo eso. Pero eso todavía yo creo que es temprano para precisarlo. Hay que esperar que se desarrolle todo este proceso y veamos hasta dónde vamos a llegar, porque no está determinado el tiempo todavía y eso está muy claro luego de escuchar al presidente de la República, que tiene todas las informaciones, de que no se sabe cuándo esto va a concluir. Que esperábamos que fuera ahora al final de este mes, pero todo indica que vamos a tener que continuar en el confinamiento y los efectos van a ser devastadores. Nosotros tenemos información que hasta ahora hay casi 650,000 trabajadores del programa FASE que están suspendidos. O sea, está dividido ahí el programa. Ustedes saben que FASE está dividido en 2. Los trabajadores que fueron suspendidos totalmente, que se le está pagando 8,500 pesos, y los trabajadores que están a tiempo parcial, que están yendo una determinada cantidad de horas a la empresa y que el gobierno a través de ese plan también le está ayudando a pagar la nómina, que en este caso son 5,000 pesos. Y está el programa Quédate en tu casa, que es el que nosotros hemos pedido al gobierno de manera, a través de una comunicación que le enviamos al presidente, que ese programa hay que ampliarlo, porque hay miles de trabajadores del área informal que no están siendo cubiertos por ese programa. Y yo te puedo señalar, por ejemplo, mira, las trabajadoras domésticas, la mayoría hemos llegado informes que no están recibiendo ningún apoyo. Los trabajadores del transporte, de los sectores no esenciales, por ejemplo, los choferes del transporte que no están funcionando porque hay un sector que sí está trabajando porque están trabajando en áreas que son esenciales. Y el tema en el sector informal, los peluqueros, los salones de belleza, hay una queja generalizada de miles de trabajadores, muchos motoconchistas que están fuera, gente que trabaja en la playa, tanto en nuestra playa turística, que ustedes saben que ha sido bien impactado el turismo,
están en sus casas y el programa no le está llegando. Y hemos pedido al presidente, en nombre de las 3 centrales, que ese programa sea ampliado para que le llegue a más personas. Reconocemos que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo, el gobierno ha desarrollado una gran labor de apoyo a los trabajadores. Sin embargo, yo pienso que se puede hacer más y se debe hacer más para mitigar esta crisis sanitaria que afecta a todo el mundo y por supuesto a la República Dominicana, y el impacto va a ser devastador para los trabajadores dominicanos, indudablemente, y sus familias. Jacobo, hemos estado recibiendo informaciones de los trabajadores hoteleros de Punta Cana, Bávaro, Macao. Uno de ellos nos ha dicho que hay un compromiso de más o menos un 30% que se estableció para que los hoteles pagaran a esos empleados suspendidos. Y no sé si es así, pero están diciendo que los hoteles no están cumpliendo con ese compromiso. ¿Tienes tú alguna información al respecto? Mira, la denuncia que a nosotros nos está llegando de los sindicatos afiliados nuestros en la zona de Bávaro, Puerto Plata, es esa, de que no están pagando la parte que se ha comprometido el sector empresarial en pagar. O sea, eso no se está pagando, hay muchas quejas, muchos trabajadores que lo mandaron para su casa sin ni un centavo. Algunos hoteles le pagaron las vacaciones en principio, pero ya dejaron de pagarle. O sea que la situación es un tanto grave, pero también hay que señalar que hay muchas empresas que al no estar al día en la seguridad social no han podido accesar al programa FASE, aun cuando los trabajadores están suspendidos. Porque me ha llegado la queja de muchísimos trabajadores que dicen, pero yo no estoy, no aparezco, y la empresa nuestra mandó la suspensión, pero cuando van a la tesorería, esas empresas no están al día con la tesorería y no se le está incluyendo en el programa. Pero, entonces, evidentemente, Jacobo, hay una situación, o sea, si es así, lamentablemente es la empresa la que está en falta. Entonces, ahora en esta crisis que estamos viviendo, tenemos la situación de que los trabajadores están saliendo directamente perjudicados por una falta de la empresa. ¿No crees tú que el gobierno debe buscar una solución a eso? No, totalmente de acuerdo. Nosotros le hemos pedido al gobierno que ese requisito que en principio se ha establecido sea eliminado. Inclusive mañana nosotros tenemos una reunión del IDOPRIL con el ministro de Trabajo, o sea, el Consejo Directivo del IDOPRIL, el Instituto de Riesgos Laborales, y le vamos a plantear al ministro que eliminen eso, porque realmente, como tú dices, se está penalizando al trabajador por una falta que ha cometido la empresa, inclusive doblemente penalizado, porque el trabajador le ha descontado el dinero, la empresa lo ha retenido, pero no lo ha pagado a la tesorería. Y entonces, evidentemente que eso le está creando un problema de acceso al programa que está afectando a ese trabajador y su familia. O sea que es cierto esa situación. Que ahí bien lo que podría hacer es el siguiente, si estamos en un estado de excepción, a las empresas que están en deuda, están en falta, suspenderle esa deuda por un tiempo, pero que entren los trabajadores que entren a ese programa. Así es. Lo que tú planteas correcto. No, así es, eso es lo que estamos demandando. De que el gobierno quite esas trabas, porque los trabajadores no son responsables de eso y no pueden salir perjudicados por una falta que ha cometido la empresa donde ellos trabajan. Entonces, esa es la situación que tenemos en sentido general. Lo que Nino y Edwin estamos viendo es que el 1 de mayo va a encontrar a los trabajadores en una gran crisis, no solamente aquí en la República Dominicana, sino en el mundo entero. Y lamentablemente hemos observado, como siempre, que los sectores que en la economía han crecido, que han ganado muchísimo dinero con el crecimiento económico que se habla en la República Dominicana, hoy muchos de ellos no han dicho presente. Han hecho donaciones que evidentemente son buenas, no vamos a decir que no son buenas, pero no es suficiente para la crisis, la dimensión de la crisis que tenemos. Esas empresas que han ganado miles de millones de dólares de dinero con el esfuerzo de los trabajadores deberían también estar contribuyendo con sus trabajadores, no estarse inmediatamente mandándose a un programa que está implementando el gobierno de asistencia, que es muy lógico y es correcto, pero muchas empresas pudieron mandar a los trabajadores en principio con el salario completo y posteriormente con la mitad de su salario, para que la sobrecarga sea menor, el impacto sea menor, y además de eso, ahora
tendrían mucha más perspectiva de continuar en los programas a partir de que se extienda este proceso que evidentemente, por los indicadores que vemos, no va a concluir el día 30. No, te voy a decir una cosa. Tú sabes que lo que han planteado muchas empresas es una contribución económica al problema de la pandemia, ¿no? O sea, eso Así es es. fuera de racional productivo. Ahora, ¿cuál es la acción que demanda la realidad con trabajadores? Es la que tú planteas. Bueno, yo tengo un problema social encima, económico encima, de gente que muchos años han trabajado conmigo, que me han ayudado a contribuir a que yo crezca como empresario, como Así educador. es. ¿Qué hago yo ahora? ¿Lo mando para la calle o lo protejo? No, la idea es Porque protegerlo. en el fondo es un gran problema humano. Ahora, ¿ha planteado el gobierno alguna política en ese sentido además del FASE, cómo hacer que estas empresas entiendan este problema? Bueno, mira, lo que pasa es que el Código de Trabajo establece una forma de suspensión del trabajador en caso de que existan problemas del nivel que estamos teniendo ahora mismo. O sea, plantea claro que usted suspende al trabajador por un periodo primero de 3 meses, que puede estar comprendido en 2 etapas, hasta los 90 días. 90 días, correcto. Exacto, los 90 días, si usted no lo despide, pues digo, si no continúa en el trabajo, entonces tiene que tomar medidas ya definitivas con el trabajador. Pero lo que pasa es que estamos frente a situaciones excepcionales, porque esto se trata de una pandemia que está afectando a todas las sociedades del mundo, en donde los que tienen el capital, que tienen recursos, tienen que poner más. Como ha dicho la Organización Internacional del Trabajo, no podemos bajo ningún criterio poner a los trabajadores a pagar el precio de la crisis, sino las empresas que han ganado mucho dinero, los organismos multilaterales que existen en el mundo, donde hay recursos para asistir a los países pobres, y los gobiernos son los que tienen que asumir la mayor cuota de responsabilidad en este proceso, y no los trabajadores, que son los que menos tienen. Entonces, eso es lo que nosotros hemos estado planteando. Por eso, cuando ustedes escuchan todo este fenómeno que se ha dado con el tema de las pensiones, el festival de devuélvanle el 30% de los ahorros de los trabajadores, nosotros decimos, bueno, quieren poner de manera populista, claro, porque los trabajadores necesitan recursos ahora, poner a pagar la crisis a los trabajadores. Eso es la vía más fácil, ¿me entiendes? Sabiendo que van a impactar esas pensiones a la hora de que el trabajador tenga que accesar a la pensión. Y yo he escuchado a muchos trabajadores que dicen, ¿cuándo me lo van a dar? ¿Cuando me muera? Pero si tu abuela no se hubiera muerto, estuviera viva. O sea, eso es lo que tiene que leer lo que dice la ley. La ley lo que dice es que esos fondos, este ahorro obligatorio, tú los estás haciendo para cuando tú llegues a una determinada edad, entonces se te otorga una pensión que te permita vivir dignamente. Y lo que el movimiento sindical ha estado denunciando es que justamente esas pensiones que se van a otorgar porque las inversiones benefician más al sector financiero que a los trabajadores, van a ser pensiones prácticamente insuficientes, ridículas. Entonces, si eso es así, y además de eso le quitamos el 30% de lo que tiene ahorrado el trabajador, entonces sí estamos hablando de que estamos perjudicando a los trabajadores. Yo he escuchado eso ahora, de que las empresas de las AFP, ¿por qué los senadores que pusieron en marcha el proyecto de ley, lo llevaron al Congreso? Estos senadores debieron decir, bueno, pero vamos a someter un proyecto de ley que de los miles de millones que el sector financiero se ha ganado en comisiones, de los fondos de pensiones, vamos a darle un bono a los trabajadores. Eso sí nosotros lo apoyamos. Que a trabajadores que tenían 45 años a la hora de la ley entrar en vigencia, otros que han cotizado y que están desempleados, que se les pueda devolver esos recursos, eso también es posible, que se discuta y que se establezcan mecanismos para que se proceda a otorgarle esos fondos en medio de esta crisis. Pero no quede las cuentas individuales de los trabajadores, se tome el 30% y se le devuelva, porque eso definitivamente no es lo más aconsejable. Es un camino traumático, es difícil, es complejo esa situación. Entonces, entonces también señalar
que el otro aspecto es que los fondos de pensiones no están en una bóveda en el banco. La mayoría de los fondos están en certificados financieros del Ministerio de Hacienda y en instrumentos financieros del Banco Central. O sea, porque esos recursos todo el país sabe. Y lo han dicho los técnicos, no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo los economistas, los expertos en materia tanto de seguridad social como de economía, que son unos recursos que ayudan a la macroeconomía del país. O sea, que también hay que ver todos esos aspectos del tipo económico que implicaría el tratar de buscar eso. Yo creo que hay que buscar una salida. El gobierno tiene que emplearse a fondo para buscar más recursos a nivel internacional y que los trabajadores tengan a disposición en esta crisis dinero para poder seguir manteniendo su familia y mantener el confinamiento en que estamos ahora, pero no podemos inventar con el ahorro que tienen los trabajadores ahí, que evidentemente eso es para cuando la gente tenga 60 años. Tú sabes, Ramón, que la ARAF, que se llama así, la ARAF, la Asociación de las AFP, ellos han planteado una posición intermedia. Ni el 30 a la cuenta individual de trabajadores, ni el bono de sus ganancias y su utilidad. Y lo que le han planteado es no cobrar la cuota que le corresponde al trabajador durante 3 meses. ¿Qué te parece esa posición? No, absurda totalmente. Eso es ridículo porque ¿en qué va a beneficiar al trabajador esa medida? Lo que estamos buscando es una medida que le lleve dinero a los trabajadores para que lo consuman en medio de esta crisis, para que compren alimentos, compren medicamentos. Es de eso que estamos hablando. O sea, de lo que estamos hablando ahora es que hay una necesidad latente que tienen los trabajadores como resultado de que no están en las empresas, como resultado de que no están percibiendo los suficientes recursos, porque ni siquiera los recursos que se están recibiendo con el programa son suficientes. Entonces, de eso que estamos hablando. Lo que pasa es que es muy fácil de una oficina fría como la que están estos amigos nuestros, es hacer ese tipo de planteamiento y no reconocer la realidad que tienen los trabajadores en este momento. Bueno, Jacobo, pasando a otro tema, creo que sería importante saber de ti tu opinión de las medidas que está tomando el gobierno. He sabido que hay sectores en contra, sectores de oposición, gremios como los de los médicos, que insisten en que el gobierno no está tomando las medidas necesarias o están siendo muy limitadas para contrarrestar este tema del COVID-19. Desde tu punto de vista, ¿qué tú crees de lo que está haciendo el gobierno en esta crisis? No, mira, yo pienso que el gobierno ha tenido un gran desempeño, contrario a lo que opinan esos sectores. Que muchas veces hay que reconocer que mucha gente aquí ve los temas, lo quiere vincular de una vez con temas políticos. Yo creo que el gobierno ha hecho su trabajo, ha desarrollado una estrategia que a mí me parece correcta, porque el gobierno también está pensando en que el país no se puede cerrar de manera definitiva, porque por la misma situación de que nosotros tenemos 56% de los trabajadores en la informalidad. Hay mucha gente que tiene que salir día tras día a las calles a buscarse el dinerito de comprar su comida. Entonces, imagínate que los programas no son insuficientes y que el gobierno cierre el país de manera definitiva. Eso podría traer como consecuencia una situación que no sé hasta dónde sería lo aconsejable. Y lo segundo, que esta crisis sorprendió a todo el mundo. O sea, nadie estaba esperando que iba a haber una pandemia en el mundo como la que tenemos. Eso sorprendió a la gente no solamente aquí en la República Dominicana, en la mayoría de los países, muchos gobiernos se sorprendieron con esto y no actuaron de la manera diligente con que quizás hubo que hacerlo. Nosotros nos cayó en una coyuntura todavía peor, que es un proceso, en 2 procesos electorales, que por demás son ya elementos que también le ponen un poco de controversia al ambiente y evidentemente que eso lo hace más complejo el caso nuestro en la República Dominicana. Entonces, pero yo pienso que el gobierno se ha manejado bien, ha tomado medidas oportunas, adecuadas. Hay muchas quejas sobre las facilidades que el gobierno le ha dado a los médicos, a las enfermeras, al personal de los hospitales, que con todo
sistema de protección, de bioseguridad que tienen que tener los trabajadores de la salud, pero es que esto sorprendió a todo el mundo. O sea, y ustedes saben que ha habido también mucha especulación a nivel internacional. O sea, hay un poco de todo. Y yo creo que lo más importante es que todos los sectores del país, tanto el colegio médico, las organizaciones sindicales, el gobierno, todos los sectores sociales, deberíamos sentarnos en una sola mesa, porque no solamente la crisis que nosotros tenemos actualmente, hay que pensar en que una vez que este país comience a volver a la normalidad, la crisis económica que va a haber necesariamente porque no hay ingresos por turismo, no hay remesas que están llegando de fuera ahora mismo, y si están llegando bien disminuidas, pero además tenemos las zonas francas, la mayoría de las empresas paralizadas. Entonces va a haber un impacto económico en el país que evidentemente hay que tratar de que todo el país se siente y busquemos entre todos la solución, porque esto no es un tema solamente del gobierno, esto es un tema de toda la sociedad dominicana, que tenemos que empeñarnos a fondo, exactamente, para tratar de salir lo más pronto posible de esta situación y que sea lo menos lesionador para la clase trabajadora y los pobres del país, y los que no tienen empleo, que están en este momento sufriendo el impacto de la crisis de manera directa, porque el que tiene un empleo le están dando fácil, pero el que no tenía empleo, que no tenía ingreso, ese está pasando peor. O sea que tenemos que pensar en que por eso no podemos politizar bajo ningún criterio el tema del manejo de la crisis de COVID-19. Lo que tenemos es que cuando veamos alguna falla, bueno, señalársela al gobierno, como es el caso nuestro. Nosotros vimos que el programa no está llegando a la mayoría de los trabajadores. Bueno, le mandamos un documento al presidente de la República y al presidente de la comisión, donde nosotros les señalábamos lo que nosotros entendemos debe ser el programa. Y además estamos preparando otro documento que lo vamos a poner a circular el 1 de mayo, donde vamos a plantear las preocupaciones que nosotros tenemos sobre todo el manejo del tema de las ayudas sociales y al mismo tiempo de qué cosas creemos que se deben hacer posterior a esta crisis para que recuperemos la estabilidad económica del país y este país siga hacia adelante, como queremos todos que siga hacia adelante. ¿Sabes qué? Los organismos internacionales, llámese Banco Mundial, CEPAL, el Fondo Monetario, han dicho que de las Américas, del Caribe en específico y Centroamérica, este será el único país que no crecerá, o sea, no decrecerá. Se va a mantener estático, o sea, no va a crecer porque va a decrecer. Bueno, pero tampoco va a decrecer. Oye. No va a decrecer, o sea, se va a mantener ahí. Entonces, frente a esa perspectiva, ¿tú crees qué tiempo tú entiendes que este país tomaría para encaminarse de nuevo a? Mira, Nino, eso de que el país va a tener cero crecimiento, que no va a decrecer, pero tampoco, eso yo lo tengo como un poco. Están planteándolo el Fondo Monetario, el Banco Mundial. Bueno, esos organismos son muy optimistas. Nosotros tenemos que ver esas cifras con mucho cuidado, porque lo que está pasando a nivel internacional, señores, y se está hablando de la mayoría de los países van a tener un revés en términos económicos. Países que tienen infraestructura diferente a la nuestra, que son más fuertes económicamente, van a sufrir el impacto. A mí no sé cuáles son los indicadores que se están tomando en cuenta para poder predecir que este país no va a tener un decrecimiento o que se va a crecer 0% y que la crisis no lo va a afectar más allá. No veo los elementos en dónde están fundamentados. Tendría que leer los estudios en lo que ellos se están basando para ver de qué manera es que esta economía no va a ser impactada. La mayoría de los países yo pienso que van a ser impactados por esta crisis de manera negativa, por lo menos lo que resta de año y el año que viene. Entonces yo pienso, sí, eso es lo que yo entiendo, que el impacto va a ser serio. ¿Y ese impacto cómo se va a reflejar en el movimiento sindical dominicano y mundial? Bueno,
esas son las reflexiones que nosotros vamos a poner el 1 de mayo de manera pública, o sea, lo que nosotros pensamos como centrales sindicales y el impacto que eso va a tener en los trabajadores, pero además de eso también qué cosas tenemos que hacer una vez pase la crisis para recuperar la normalidad del país. Yo creo que hay muchas cosas que hay que hacer. Ustedes saben que estamos en un proceso ya prácticamente de transición, porque hay unas elecciones ahí, viene otro gobierno. El gobierno que está y el que surja tienen que convocar necesariamente, y eso es lo que nosotros hemos estado planteando ya desde ahora. Señores, a todos los sectores del país, a una mesa de diálogo para que se tomen medidas, medidas de manera conjunta, señores, que sean lo menos dolorosa posible para la mayoría pobre de la República Dominicana y sobre todo para la clase trabajadora. Yo pienso que eso es lo que debería de estarse pensando en cómo nosotros vamos a continuar con algunos programas posterior a la crisis que ayuden a las clases más pobres y a los trabajadores que queden sin empleo a poder aguantar por lo menos el primer año de esta crisis que va a ser bien fuerte para los sectores que menos tienen en la República Dominicana. Entonces yo creo que eso solamente se puede lograr si hay un diálogo entre todos los sectores, entre el nuevo gobierno y y si logramos la normalidad dentro del marco de lo que le queda a este gobierno, que lo podamos hacer. Eso es lo que yo pienso. Pero esas estadísticas que están señalando tanto la CEPAL como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, habría que ver. Y uno sentarse con los técnicos, los que son los economistas, que ya hay varios que han dicho que eso lo dudan. E inclusive nosotros tuvimos una conferencia internacional con la Confederación Sindical Internacional de las Américas, la CCA, y analizábamos eso mismo. Y una de las cosas que se dijo es difícil que ningún país pueda quedarse estable en 0% y que no hay una decreción económica en el país. Eso es muy difícil con el impacto que esto va a representar en todos los niveles. Jacobo, vi que planteaste inicialmente una propuesta al gobierno que era extender el tema de la ayuda, el FASE para los empleados que faltan o que están suspendidos y también para el sector informal. Aparte de esa propuesta, el movimiento sindical de República Dominicana tiene otra propuesta concreta para el gobierno para ayudar a solucionar esta crisis o más bien ayudar a la crisis en que están sometidos los trabajadores en este momento. Bueno, mira, nosotros de momento no tenemos ninguna propuesta concreta. Sí estamos celebrando reuniones de cara a hacer un análisis ponderado y fijar posición a propósito del día 1 de mayo. Eso sí, pero yo lo que creo es que lo más adecuado es que se convoque un diálogo de todo el país para que entre todos busquemos salida a los temas que tiene, a los retos que tiene la República Dominicana, porque aquí no se trata de en este momento buscar protagonismo. Lo que es importante, quien tiene que liderar este proceso y lo está haciendo es el gobierno. Nuestro gobierno lo está haciendo y pienso que ha tomado iniciativas que son positivas para buscar soluciones a los grandes problemas que vamos a tener. Y nosotros estamos como movimiento sindical dispuestos a colaborar en tanto que esas medidas que se tomen no lesionen, no cargue de mayores cargas impositivas, por ejemplo, impuestos a los trabajadores del país. Nosotros creemos que esto no se debe resolver imponiéndole mayor carga a los trabajadores. Una vez pasemos la crisis, lo que tenemos es que idear salidas inteligentes que puedan contribuir, y en eso nosotros estamos dispuestos a colaborar, a que el país logre la normalidad y que el crecimiento que indicaba la economía que hemos tenido durante los últimos años lo podamos recuperar en el menor tiempo posible y que el país pueda seguir adelante y, bueno, en algún modo estabilizar sobre todo el tema de la recuperación de los empleos, que es una de las cosas que más a nosotros nos preocupa, que
aquí el desempleo es algo grave y si ahora con esta crisis eso se agrava mucho más, pues la situación del país va a ser mucho más difícil. Eso es lo que nosotros estamos previendo. ¿Sabes, Ramos, que esta pandemia que ha develado tantas cosas, entre ellas, naturalmente, la salud, el sector salud, que lo ha estremecido, ¿no? Yo creo que urge, tiene que ser una consigna de primer orden, una reforma amplia, integral de la seguridad social. ¿Tú crees que en este periodo, luego que esto se normalice y pase, o lo mejore, por fin se va a lograr ese anhelo de los trabajadores de tener una ley de seguridad social justa, equitativa, participativa? Bueno, fíjate que nosotros lo hemos planteado hace 2 años. Entregamos nosotros al Congreso un proyecto de ley que plantea una reforma de la seguridad social de manera integral. Lamentablemente el Congreso archivó o tiró en una gaveta ese proyecto y ni siquiera la comisión ha convocado a ninguno de los sectores para que hablemos del proyecto, que es una reforma que nosotros estamos llamando desde hace muchísimo tiempo y que la hemos hecho, el proyecto de reforma lo hicimos en consulta inclusive con la Organización Internacional del Trabajo, con asesoría técnica de ellos. Y eso está ahí en el Congreso. Nosotros esperamos que una vez salgamos de esta crisis, podamos sentarnos todos los sectores para que busquemos una solución al problema de las pensiones, que ya todos los análisis dicen que las pensiones van a ser insuficientes, que ese sistema es un sistema que no beneficia a la clase trabajadora, que solamente beneficia al sector financiero. Y además de eso, también hablar en serio del tema de la intermediación en salud. O sea, ¿por qué temas tan importantes como el tema de la atención primaria en este sistema no ha entrado en funcionamiento? Eso es que tiene que haber una discusión alrededor del tema de la seguridad social. Yo pienso que sí que es la oportunidad para que nosotros, el movimiento sindical, nos sentemos y elaboremos un plan de lucha de cara a forzar que las nuevas autoridades convoquen una reforma de la seguridad social, indudablemente. Yo creo que ese es uno de los retos que tenemos como movimiento sindical que nosotros vamos a asumir. Y además de eso, también ver cómo podemos ya ese proyecto de ley que hemos depositado, enriquecerlo con nuevos planteamientos a la luz de lo que está sucediendo en términos sanitarios, o sea, la crisis que se ha dado en materia de salud que tú has señalado. Claro. Que se demuestra que el gobierno o nuestros gobiernos tienen que dedicar más recursos para invertirlo en salud en la República Dominicana. Eso es indudable. Bueno, Jacobo, agradecerte este tiempo tan maravilloso en que ha quedado edificada los trabajadores de la República Dominicana. Esperamos que todo esto pueda mejorar. Esperamos que el gobierno te oiga o oiga más bien el reclamo de los líderes sindicales con ampliar la ayuda social hacia aquellos que están en el sector informal y también a los que faltan de fase, que hay bastantes fuera de eso. Tenemos un minuto más, una palabra final, Jacobo. No, muchas gracias. Yo creo que todo está dicho. Hacer un llamado a los trabajadores del país a que se queden en sus casas, que no salgan a la calle, porque la situación del COVID no es un juego. A los trabajadores que se queden en su casa, que mantengan la paciencia, que esto va a pasar, pero tenemos que llevarnos de nuestras autoridades sanitarias en este momento y de lo que las instrucciones que nos está dando el gobierno para que salgamos felizmente librados de esta situación que tiene el país en materia sanitaria. Pues muchas gracias, Jacobo. Muchas gracias, amigos televidentes. Gracias, Jacobo. Muy bien. Gracias a ustedes. Muy bien. Panorama Actual. Esta situación me ha puesto muy difícil porque estoy alejada de mi familia. Tengo más de 2 meses que no veo a mi mamá. A mis hijos salgo, lo dejo durmiendo y cuando llego lo encuentro durmiendo. Pero cada día que salgo de mi casa vivo con el miedo de que tú no sabes si está contagiado o si no. Y esto no lo cojan como un juego, cuando es un juego. Esto es un enemigo que mata rápido. Si usted no tiene necesidad de ir a la farmacia, de ir al médico,
Simplemente, con quedarse en su casa, ustedes se convierten en héroes. ¿Presentas inconvenientes con tu servicio de telefonía, cable o internet? Desde el Indotel, queremos que conozcas cómo interponer tu reclamación. Primero, contacta a tu prestadora de servicios, explica tu situación, anota el nombre de la persona que te atendió y el número de reclamo. Tu prestadora tendrá solo 15 días para darte respuesta en casos de facturación y 7 días para otros tipos de casos. Si la respuesta no fue satisfactoria, tú cuentas con Indotel. La salud más cerca de ti. 56 nuevos hospitales. 3.700.000 dominicanos en régimen subsidiado del SENASA. Más de 2 millones de emergencias atendidas en el 911. Gobierno de la República Dominicana. 7 años trabajando para mejorar tu vida. Señores, Coop ECLOF impulsa tu desarrollo. En Coop ECLOF usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además la educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop ECLOF llamando al 809-333-5273. Coop ECLOF. A partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19, la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, haciendo posible que los beneficios de la seguridad laboral lleguen de forma eficiente a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. IDOPRIL, Salud y Seguridad Laboral, responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. La formación y capacitación de sus socios es otro de sus objetivos fundamentales. Es por esta razón que la Cooperativa de Servicios Múltiples de las Enfermeras, COPUNASET, realizó el primer diplomado en carrera dirigencial, donde nuestros socios adquirieron nuevas capacitaciones en la rama dirigencial. COPUNASET, siempre al servicio del personal de salud. Siga disfrutando Panorama Actual. Canal 25. Es de todos. Señores, recibimos a Bunner Ramírez, abogado de los tribunales de la República Dominicana, con quien vamos a conversar en temas de interés en esta presentación de hoy. Bienvenido, Bunner. Muy bien, saludos Edwin, Nino y a todo el público televidente que nos escucha, como siempre, listos para este momento que desde la casa me hace sentir más en nuestra casa, ya por mi acostumbrada comparecencia a este espacio. Así que a su disposición y con mucho gusto. Bueno, Panorama Actual lo persigue en la calle y también en la casa. No estamos pendientes de usted. Pero lo comparecemos siempre con mucho gusto, de verdad que sí. Sí, eso sabemos. Sí. Doctor Bunner, hay una situación que se está presentando en este país ahora mismo, una pandemia en medio de elecciones. Lo nunca visto. Bueno, en este país. Un partido quiere que se hagan elecciones. Bueno, un partido no quiere, ¿no? La Constitución manda que las elecciones se realicen el 15 de mayo, ¿no?
Pero 17. frente a esta situación, 17 de 17. mayo. Ok, pero frente a esta situación imposible. La Junta prolongó las elecciones para el día 5 de julio. 5 de julio, ¿no? Así es. Sí. En una acción que muchos juristas han estimado, han estudiado, que es inconstitucional, porque la Junta no tiene facultad para cambiar fecha, no tiene facultad para hacer cambios a la Carta Magna. Pero bien, parece que para no embromar la cosa, pues ya dejaba así ahora. Si tampoco hay elecciones el 5 de julio, la acción empeora que nosotros no queremos que empeore. Y esto pasa los meses de junio, julio, agosto. ¿Qué pasa en el país entonces? Bueno, es muy interesante el planteamiento que me haces, porque la Constitución nuestra es absolutamente clara con respecto a la fecha de las elecciones. Establece que hay elecciones el tercer domingo de febrero para las municipales y el tercer domingo de mayo para las presidenciales y congresuales. Ya tenemos la experiencia de una situación inesperada con las elecciones del tercer domingo de febrero, que caía 16 de ese mes, por una situación de ineficiencia de la Junta, según los informes tanto de Uniore como de la OEA. Esa fue la causa esencial. Hubo un boicot, bueno, de no haber sido manos criminales no fue un boicot, hubo una situación de falta de experiencia de la Junta, falta de pericia, falta de probar ese sistema, etc. En fin, hubo que prorrogarla para el 15 de marzo. Fíjate que la Junta en ese momento prorrogó o fijó una nueva fecha de manera inconsulta, es lo primero. Porque en realidad la Constitución Dominicana no prevé ninguna variación en las fechas de las elecciones. Fue un asunto de causa mayor, se asimiló, vamos a decir, como que fue una anulación de las elecciones, y la Junta, pues, sin mucho preámbulo, fijó una nueva fecha. Esa fue una decisión inconstitucional por parte de la Junta Central Electoral. Número uno, es inconstitucional, porque la Junta no es deliberativa. Bueno, en ese mismo punto, tú hablas de que es inconstitucional, pero si es inconstitucional esto que tú planteas ahora, también es inconstitucional cuando decidieron hacer unas elecciones extraordinarias para las municipales, porque eso no estaba contemplado en ningún lado. Oye, mira cuál es el tema. Es inconstitucional porque la Constitución, valga la redundancia, fija fechas para ambas elecciones. Cualquier variación para que tenga el rigor, para que sea jurídicamente aceptable, para que sea legal, tiene que haber, lamentablemente, una reforma a la Constitución. Para que sea legítima incluso. Legítima, el término correcto. Entonces, eso no ocurrió. Y ahora vamos al segundo escenario. En aquel momento no fue por el COVID, ahora sí, por el tema de la pandemia del COVID-19, hay la necesidad de prorrogar de nuevo la fecha. Y entonces lo que debe ponerse en la balanza ahora es una imposibilidad o un riesgo, vamos a decir, que corren los electores yendo a votar el 17 de mayo en medio de una pandemia, y el liderazgo político en combinación con la Junta Central, entonces se prorrogan para el 5 de julio. Es otra medida también de características inconstitucionales, naturalmente. Es decir, ya vamos en una violación tras otra de la Constitución. Y está pasando como si eso fuera un deporte.
por supuesto, seguimos tomando en cuenta que estamos en este momento frente a una pandemia. Ahora, ¿cuál es la médula de lo que me preguntas? Es, si no hay elecciones el 5 de julio, y fuera necesario o resultara ser obligatorio que las autoridades que vencen el 16 de agosto tuvieran que continuar. Ese es un escenario sumamente importante y en cierto modo peligroso. ¿Por qué? Porque a diferencia de los órganos o los integrantes de órganos constitucionales, como es la Suprema Corte de Justicia, la Cámara de Cuentas, el propio Tribunal Constitucional, la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, esa gente dura 4 años en algunos, no. En la Junta, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Electoral y la Cámara de Cuentas, 4 años. Y dice la ley, dice la Constitución que si no, que permanecen en sus cargos hasta que se designen los que los sustituirían. Sí. Ahora, esa gente, si bien tiene 4 años, no dice que cada 4 años en tal o cual fecha. Ahí hay una flexibilidad y puede ser dentro de los 4 años cualquier día, después de vencer 4 años de su elección o de su designación cuando lo ven. Ahora, los que son electos como el presidente, vicepresidente, diputados, senadores, regidores, alcaldes, etcétera, esa gente cada 4 años y tienen fecha de vencimiento, digo yo para decirlo de alguna manera. Los alcaldes terminan el 24, si mañana, es decir, el 24 de este mes, terminan los alcaldes. Ya el 25 serían, digamos, si ayer no se hacían, no se sustituyen, no hay un cambio de autoridades. En el día de hoy sábado, ¿no? Ya serían ilegales, serían inconstitucionales, porque no hay ningún mecanismo de sustitución. En el caso del presidente y de los senadores y diputados, dice la Constitución que termina su periodo constitucional el 16 de agosto, de cada 4 años. Bueno, entonces, ¿qué pasaría si llegamos al 16 de agosto sin haber elegido nuevas autoridades congresuales y municipales? Piensa, ¿cuál es el escenario que nos tocaría vivir entonces? No, mira, entonces yo entiendo que... Mira, el escenario es que no hay presidente, no hay vicepresidente, no hay congreso, porque han cesado de pleno derecho y no hay mecanismo ni legal ni constitucional para sustituirlos. Que hay una corriente de constitucionalistas que entienden que debe por analogía aplicarse como si fueran ellos autoridades designadas y que continúen en sus cargos hasta que se designen sus sustitutos. Y no es el mismo escenario, no es lo mismo. La estructuración constitucional simplemente no da una solución a ese problema. ¿Qué yo planteo? Y digamos que se va a plantear por primera vez en el debate en este programa. Tiene que ser necesariamente, tiene que producirse en ese caso, y si se prevé que no va a ser posible, tiene que haber una reforma constitucional que ponga un transitorio ahí, que busque una solución que sea constitucional y tiene que ser por la vía congresual. Esa solución podría ser que se extienda el periodo gubernamental de Danilo Medina y de los actuales congresistas. Mira, la salida tiene que ser constitucional y no quiero ni siquiera verme en ese escenario que tú planteas. Legítimamente, obviamente, que no sería traer a alguien a improvisar en un momento como este. Lo ideal sería que sea en torno a las autoridades que tenemos, lamentablemente. Pero la salida tiene que ser mediante una reforma constitucional excepcional y puntualizar muy bien en qué consiste esa especie de prórroga. La única forma es para que sea jurídicamente, para que sea legítimo, tiene que ser mediante una reforma constitucional. Y entra con una serie de conflictos también, aún esa. Se supone que no deben legislar en su propio provecho. Oye bien,
yo proponía que hubiera una solución de primera vuelta y que se descartara la segunda vuelta independientemente del resultado. Resulta Entonces, interesante, resulta interesante esa propuesta. Entonces, Oye, entonces, yo no entiendo también por qué persiste lo político en tantas elecciones. Si vamos a hacer, mira, ya se violó la Constitución en febrero, posponiendo las elecciones por la causa que fueren, ¿sí? No es de la Constitución. Ya se violó posponiéndola de mayo a julio. Y ahora vamos a violarla también. Hagamos un consenso. Pensemos en el país con el estrés del COVID-19, con todo lo que se ha gastado en dinero. Bunel, una pregunta. ¿Quién está en primer lugar según las encuestas para la presidencia de la República? En las últimas encuestas antes del COVID, obviamente que Luis Abinader, la última que se publicó. Ahora la siguiente pregunta, debido a esa respuesta. ¿Estarías tú de acuerdo que las elecciones sean en una única vuelta si Luis Abinader no tuviera puntero? Yo he estado proponiendo de manera frontal y se lo he etiquetado a Leonel Fernández, a Hipólito Mejía, a Luis Abinader, a Danilo Medina, a la Junta Central, que lleguen a un acuerdo y eliminemos la posibilidad de una segunda vuelta. Y además se define todo. ¿Tú sabes por qué? Simplemente es mayoría simple como corresponde. Además, la oposición se recompondría a permitir incluso rápidamente abrir de nuevo alianzas y resolver esto en primera vuelta. Se acabó. Bunel, eso no va, no. Hay segunda vuelta, Bunel. Bueno, precisamente nuestros políticos, Bunel si tiene piensan en el muy país, buenos deseos. Muy buenos deseos tiene Bunel. Y entonces tú entiendes que ellos no pueden someterse a resolver eso en una sola vuelta. No, Bunel, es que no. Lo que yo creo, Nino, lo que yo creo, Bunel, es que tu propuesta de primera vuelta está condicionada a lo que tú conoces de esas encuestas. Esto es condicionada, por eso. Digamos que no. Sí, papacito. Yo te conozco a ti. No. Oye, Edwin, digamos que no. Digamos que Bunel tiene buenas intenciones. Estoy analizando. Un buen muchacho. Pero no. Yo creo que sí, Bunel, yo te acuerdo contigo con la historia de verdad. El tiempo ha finalizado, señores. Ya se pone buen debate caliente. Bueno, Bunel, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros aquí en este programa Panorama Actual y el Periodista TV. Agradecerte como siempre tus intervenciones, que son muy edificantes y sobre todo con propuestas a veces que parecen interesadas, como la última, pero siempre con propuestas. No, pero son de él, Sí. Panorama Actual. Seguros Universal, la aseguradora líder en República Dominicana, presenta